Imagine trabalhar todos os dias cuidando de quem não pode falar. E descobrir que Deus transforma vidas mesmo no silêncio. Essa é a história de Helena, uma enfermeira cansada da vida, que reencontra a fé ao cuidar de um paciente em coma. Entre lágrimas, ora com esse gesto simples, ela descobre que servir com amor é o caminho para a verdadeira redenção da alma. Mi nombre es Helena, tengo 38 años y soy enfermera desde hace casi 15. He visto de todo, nacimientos, despedidas, milagros improbables y dolores que ni la morfina alcanza. Pero nadie me dijo que el tiempo también enferma a quien cuida demasiado. La gente piensa que trabajar en un hospital es vivir rodeada de esperanza. Pero con los años entendí que el hospital es el espejo del alma humana, lleno de remiendos, cicatrices y silencios. Cada pasillo guarda más historias que cualquier libro. Y últimamente, me sentía parte de esos pasillos, fría, iluminada por fuera, pero vacía por dentro. Hacía meses que no oraba. Las palabras simplemente habían dejado de salir. No porque hubiera perdido la fe, sino porque parecía demasiado lejana, como un sonido que se escucha a través del agua. Aquella mañana de lunes llegué para otro turno de 12 horas. El hospital estaba en silencio, excepto por el zumbido constante de los monitores cardíacos. El aire olía a alcohol, a café viejo y a nostalgia. Tomé la planilla y comencé a revisar los nombres. Cuando llegué a la habitación 209, dudé. Al lado del número había un asterisco y una nota. Paciente en coma desde hace 6 años. Cuidados paliativos. Sin visitas. Un escalofrío me recorrió la espalda. Conocía bien ese tipo de caso. Cuerpos que respiran, pero ya no viven. Entré en la habitación. La luz era suave, filtrada por las cortinas blancas. El hombre en la cama debía tener poco más de 40 años. Rostro sereno, sienes grises, manos inmóviles sobre la sábana. En el monitor, el corazón latía con un ritmo paciente y persistente, como quien se niega a rendirse. Leí el prontuario. Rafael Monteiro, 45 años. Accidente automovilístico. Sin respuesta neurológica. Suspiré. Buenos días, señor Rafael, murmuré, más por costumbre que por creencia. Era solo el inicio de otro turno, pensé. Pero aquella mañana, algo diferente ocurrió. Mientras ajustaba el suero, la luz del sol atravesó el vidrio y cayó sobre su rostro. Y, por un segundo, tuve la impresión de que respiraba más profundo. Sacudí la cabeza. Cansancio, solo eso. Pero mi corazón latió extraño, como si algo dentro de mí también hubiera despertado. Pasé toda la semana con él. Nadie más quería hacerse cargo de esa habitación. Algunos decían que era demasiado triste, otros que daba mala suerte. Pero, sin saber por qué, comencé a disfrutar estar allí. Tal vez porque el silencio de Rafael era menos cruel que el ruido de la vida afuera. Limpiaba, cambiaba las sábanas, hidrataba su piel, leía en voz alta los reportes médicos que él jamás escucharía. Y, poco a poco, empecé a hablarle, como si hablara conmigo misma. ¿Sabe, Rafael? A veces creo que uno se enferma de tanto intentar reparar a los demás. Le dije un día mientras revisaba su pulso. Y cuando te das cuenta, ya olvidaste cómo repararte por dentro. Claro que no respondió. Pero el monitor titiló apenas, y sonreí sin querer. Por las noches, cuando el hospital quedaba en silencio, me sentaba en la butaca junto a su cama y observaba a ese hombre inmóvil. Empecé a preguntarme, ¿por qué Dios deja vivir a alguien así? Entre la vida y la muerte, atrapado en un cuerpo que ya no responde. Parecía injusto. O tal vez, era misericordia. Cierta madrugada, el reloj marcaba las 3:12 cuando oí pasos en el pasillo. Era doña Alcira, la conserje más antigua del hospital, una mujer de fe sencilla pero firme. Se detuvo a la puerta y me miró sonriendo. Tú le hablas, ¿verdad? A veces. Para no olvidar el sonido de mi propia voz. Ella rió bajito. Ah, hija mía. El sonido llega donde las medicinas no llegan. Después de eso, empecé a llevar una pequeña radio al cuarto. Ponía himnos antiguos, suaves, de cuando aún creía que Dios me escuchaba. Y, en las madrugadas más silenciosas, juraría haber visto lágrimas en las comisuras de los ojos de Rafael. Pero lo que realmente me dejó sin aliento fue el día que encontré, en la mesita de noche, una Biblia antigua con su nombre grabado en dorado. Estaba abierta en el Salmo 13. ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? Cerré el libro despacio, como quien guarda un secreto. Esa noche, por primera vez en años, oré. Señor, si Rafael todavía te escucha,
Entonces quizás tú también todavía me escuchas a mí. El sonido del monitor respondió con un bip sereno y constante. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. El invierno llegó temprano aquel año. Las mañanas estaban cubiertas de niebla, y el pasillo del hospital se sentía más frío que nunca. A cada paso, el eco de mis zapatos se mezclaba con el sonido distante de las máquinas. Ya me empeñaba en cuidar personalmente de Rafael. Cuando otros enfermeros intentaban asumir el turno, siempre encontraba la forma de quedarme. No sé si era apego o curiosidad, pero algo en aquel hombre inmóvil me atraía, como un llamado silencioso. Una tarde, mientras cambiaba su vendaje, noté algo diferente. Su mano, que siempre estaba helada, ahora estaba tibia. Mis manos temblaron. Miré el monitor. Todo estaba normal, pero su corazón latía de otra manera, más vivo. Rafael, murmuré, con una media sonrisa. ¿Vas a volverme loca? ¿Es eso? Esa noche no pude dejar de pensar en lo que doña Alcira me había dicho días antes. El sonido llega donde las medicinas no llegan. Quizás era eso. Quizás las palabras, las oraciones, los himnos, todo aquello estaba tocando un lugar que la medicina no podía alcanzar. Y, sin darme cuenta, empecé a hablar con Dios otra vez. No con oraciones bonitas, sino con ese tipo de conversación que uno tiene cuando ya no le queda nada que perder. Dios, no sé qué estás haciendo aquí, pero si hay algún propósito en este cuarto, enséñame a verlo. La respuesta llegó al día siguiente, de una manera inesperada. Una enfermera nueva, recién llegada, me preguntó quién era el hombre de la habitación 209. Cuando le conté la historia, me miró con lástima y dijo, 6 años en coma. Debe ser difícil cuidar de alguien que nunca va a despertar. Miré hacia la cama y, con una voz que me sorprendió, respondí, él ya está despertando. Solo que aún no ha abierto los ojos. Ella rió, pensando que hablaba en metáforas. Pero, dentro de mí, sabía que era verdad. Rafael no era el único que estaba despertando allí. Los días pasaban despacio, y la rutina se mezclaba con un tipo de esperanza que ya había olvidado cómo se sentía. Cada gesto simple, voltear la almohada, limpiar el suero, ajustar los cables, parecía una oración silenciosa. Un día, al entrar en la habitación, noté que la radio estaba apagada. Las pilas se habían agotado. Fui a mi bolso y encontré un papel con un himno antiguo anotado, uno que mi madre cantaba cuando yo era niña. Aún sin ver, confío. Aún sin sentir, descanso. Sin pensarlo, comencé a cantar. La voz me salió temblorosa al principio, pero poco a poco fue tomando fuerza. Y entonces, por un instante casi imperceptible, vi que los dedos de Rafael se movían. Mi corazón se aceleró. Llamé al médico, pero los exámenes no mostraron nada más que reflejos. Aún así, dentro de mí, algo se encendió. Ya no era duda, era fe renaciendo. Esa noche, mientras oraba en voz baja, escuché la voz de doña Alcira en el pasillo. Elena, cuando servimos a alguien que no puede retribuir, es Dios quien retribuye por él. Sus palabras quedaron resonando en mí como un cántico. De pronto comprendí que no estaba allí solo por Rafael. Estaba allí por mí. Dios estaba usando el silencio de un hombre en coma para sanar el ruido dentro de mi alma. Desde ese día, comencé a escribir pequeñas cartas para Rafael. Las dejaba en la mesita, junto a su Biblia. Escribía sobre mis miedos, sobre el hospital, sobre las personas que venían y se iban. Pero, sobre todo, escribía sobre lo que estaba ocurriendo en mí. Hoy oré sin miedo, Rafael. Creo que estoy recordando cómo es hablar con Dios. En la última carta de esa semana, escribí una frase que lo cambió todo. Tal vez tu cuerpo se haya detenido, Rafael, pero Dios aún se está moviendo. Y aquella madrugada, mientras guardaba la pluma, vi una lágrima deslizarse desde el rincón de su ojo. No era imaginación, era real. La fe, a veces, empieza con una sola gota. El pasillo del hospital estaba en silencio aquella noche. Ese tipo de silencio que pesa en el pecho, que parece hablarle al alma. Caminaba con la carpeta en las manos, pero el cuerpo cansado y el corazón, en otro lugar. Las palabras de doña Alcira resonaban en mi mente. Quien sirve, se sana a sí mismo. Sanarme a mí misma. Pero, ¿cómo sanar algo que ya ni siquiera sabía nombrar? Esa madrugada, mientras revisaba los monitores de Rafael, el sonido constante del bip se mezclaba con mis pensamientos. Lo miré y, por primera vez, no vi a un paciente, sino un espejo. Un hombre atrapado entre el antes y el después. Y, de algún modo, yo también estaba así. De pronto, sin aviso,
Los recuerdos regresaron. La lluvia, las luces apagadas, el ruido del vidrio rompiéndose, el olor a gasolina, el llanto de mi hijo, y el silencio que vino después. El accidente, la culpa, esa sensación de haber sido abandonada por Dios. Fue entonces cuando mi fe empezó a morir, no de golpe, sino poco a poco, como una vela que se apaga con el viento. Y cuando la llama finalmente desapareció, solo quedó la sombra. Dios, ¿por qué te lo llevaste? Susurré, sin notar que hablaba en voz alta. Las lágrimas brotaron con fuerza. Me senté en la silla junto a la cama y lloré. No ese llanto contenido de quien intenta parecer fuerte, sino el llanto profundo de quien se cansó de esconder lo que siente. Fue entonces cuando algo me hizo levantar la vista. La Biblia de Rafael estaba abierta en la mesa de noche, marcada en Romanos 8:28. Sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios, de los que son llamados según su propósito. No recordaba la última vez que había leído ese versículo, pero esa madrugada sonó como un susurro del mismo Dios. Tal vez la vida no se trate de entender, sino de permanecer. Toqué la mano de Rafael y murmuré: gracias por seguir aquí. Aunque no digas nada, me escuchas. Y por primera vez en muchos años, dormí en paz, con la cabeza apoyada en la orilla de la cama de un hombre en coma. Los días siguientes trajeron un cambio casi imperceptible, no en el hospital, sino dentro de mí. Empecé a llegar más temprano, a cuidar las flores de la recepción, a saludar a los pacientes con una sonrisa sincera. Era como si, con cada gesto, reconstruyera un pedazo de la fe que había perdido. Una fría mañana de domingo, llevé una radio nueva y la coloqué junto a la cama de Rafael. Puse un himno suave: «Cuán grande eres tú». La melodía llenó la habitación como una oración hecha de notas. Mientras acomodaba las sábanas, noté a la nueva enfermera, Julia, parada en la puerta. «¿De verdad crees que puede escucharte?», preguntó, con una mezcla de ternura e incredulidad. «Creo que Dios puede», respondí. «Y si Él quiere, Rafael también escuchará». Ella sonrió levemente y se fue. Me quedé allí, sola con la música, y sentí algo en el aire, una presencia. No física, pero viva. Como si Dios mismo estuviera allí, en el pasillo, en el sonido del radio, en la respiración rítmica del paciente. De repente, los dedos de Rafael se movieron otra vez. Más firmes esta vez. La máquina pitó, y la línea del monitor se elevó un poco. Llamé al médico, pero antes de que llegara, yo ya lo sabía: Rafael estaba regresando. Esa noche se lo conté todo a doña Alcira. Ella sonrió, y con los ojos llenos de lágrimas dijo: «A veces, Dios elige a los mudos para enseñarle a los sordos». Guardé silencio, saboreando cada palabra. Entendí que lo que estaba ocurriendo con Rafael no era solo un milagro físico. Era espiritual, y tal vez el milagro más grande era el que ocurría dentro de mí. En la semana siguiente seguí escribiendo las cartas, pero algo cambió en el tono. Ya no eran desahogos, eran testimonios. Empecé a escribir sobre la esperanza, sobre el perdón, sobre el poder de servir. Y en una de ellas escribí algo que nunca pensé tener el valor de decir: «Rafael, perdono a la vida por haberme quitado tanto. Porque, de algún modo, ella me trajo hasta aquí». Al final de esa carta dejé una frase subrayada: «La fe no murió, solo estaba dormida». Y mientras apagaba las luces del cuarto, vi el rostro de Rafael más tranquilo, como quien también sueña con la luz. Era madrugada cuando sentí algo diferente en la habitación 209. El pasillo estaba desierto, y el único sonido era el leve zumbido de los monitores. Ajustaba la almohada de Rafael cuando, de repente, él apretó mi mano. Mi corazón se disparó. No era un reflejo. No era el monitor registrando algún signo automático. Era real. «Señor», murmuré, arrodillándome junto a la cama. «Gracias». No pude dormir esa noche. Me quedé sentada a su lado, sosteniendo su mano, observando cada respiración, cada latido, cada pequeño gesto que, poco a poco, parecía más humano. A la mañana siguiente, los médicos quedaron en shock. Rafael abrió los ojos. No completamente, pequeños movimientos, parpadeos lentos, pero abrió los ojos. Y yo estaba allí, siendo testigo de la luz de Dios entrando en aquel cuerpo casi olvidado. Mientras los médicos hablaban de milagros y protocolos, yo comprendí que algo aún mayor estaba ocurriendo. El cambio silencioso dentro de mí. El miedo, el cansancio, la culpa, todo eso estaba siendo reemplazado por fe. Una fe tranquila, que no necesita aplausos ni reconocimiento.
Una fe que se manifiesta en el simple acto de servir. Más tarde, mientras ayudaba a Rafael a beber agua, sentí una presencia cálida a mi alrededor, como si el propio Dios me abrazara. No necesitaba palabras, solo el silencio compartido entre un corazón despierto y otro que finalmente se reconocía vivo. Los días siguientes fueron transformadores. Rafael, aunque en recuperación lenta, comenzó a reaccionar. Pequeños gestos, intentos de hablar, ojos atentos. Y cada reacción suya parecía un recordatorio para mí. Servir es más que cuidado físico. También es cuidar el alma. Empecé a reflexionar sobre mi propia vida, sobre los años que pasé alejada de la fe, sobre las heridas que cargaba. Cada paciente que entraba en la habitación 209 era una oportunidad de reencontrar a Dios. Y cada sonrisa o mirada de él me devolvía pedazos de esperanza que había perdido. Una tarde, al acomodar la sábana, noté una lágrima deslizarse por el rostro de Rafael. No era solo dolor o frustración, era reconocimiento, quizás gratitud silenciosa. Y yo lloré junto a él, sin vergüenza, sabiendo que Dios nos permitía compartir esa intimidad. Comencé a orar en voz alta. Señor, gracias por traerme hasta aquí. Gracias por permitirme ser tu mano, incluso cuando mis fuerzas fallan. Ese momento cambió mi perspectiva para siempre. Entendí que no es necesario que alguien despierte completamente para que su presencia transforme vidas. Rafael, incluso en silencio, me había enseñado sobre fe, paciencia y propósito. Ese día escribí otra carta para él. Rafael, me mostraste que Dios actúa incluso cuando nadie lo ve. Me hiciste recordar que cada gesto de amor es una oración. Y al dejar la pluma a un lado, miré el pasillo iluminado por el sol de la tarde. El hospital, antes un lugar de agotamiento, ahora era sagrado. Cada pasillo, cada habitación, cada bip de las máquinas, un recordatorio de que servir es tocar vidas, incluso en silencio. La fe, que creía perdida, volvía a latir en mi pecho. Y supe, finalmente, que mi propósito estaba allí, al lado de un hombre que dormía para el mundo, pero despertaba el alma de quien lo cuidaba. O inverno de un lugar a primavera, más o cuarto 209 a Indatina, o ar de silencio sagrado. Rafael continuaba en recuperacao lenta, más cada movimiento, cada piscada, cada samera o milagre que eu testemunea como coracao en chamas. Naquele día, sentéme ao lado dele e percebi que nao era apenas ele que despertaba. E eu mesma me sentía renovada. O peso que carregaba nos hombros, a culpa, o cansaco, o desánimo, parecía derreter aos poucos, substituído por fe viva e propósito claro. Segurei su amao e susurrei. Rafael, você não sabe, mas nos últimos meses você mudou minha vida. Ele piscou lentamente, e eu jurei ver o leve sorriso surgir nos cantos de sua boca. Naquele instante, compreendi que servir não é apenas o ato físico, mas espiritual. Não é apenas cuidar do corpo, é cuidar da alma, da esperança e da fé que ainda pode renascer mesmo nos coracoes mais cansados. E eu entendi, finalmente, que Deus eis nos lugares mais silenciosos. Nos quartos esquecidos, nos coracoes feridos, nos gestos simples que ninguém vê. Rafael era a prova de que a graça existe, mesmo quando não percebemos. Capítulo 10. O propósito cumprido. Algumas semanas depois, Rafael falou suas primeiras palavras completas. Obrigado. Era uma gratidão silenciosa, carregada de vida e emoção. E eu chorei. Chorei como nunca havia chorado, por dor, por perdão, por fé reencontrada. Naquele momento, percebi que minha jornada estava completa. Fui até a janela do quarto, olhei para o hospital que parecia agora menor, acolhedor, oásis sagrado, e disse: Senhor, obrigada por me permitir ser sua mão. Obrigada por me mostrar que mesmo nos lugares mais sombrios, sua luz encontra camino. Rafael continuou se recuperando, lentamente, e eu voltei a servir a outros pacientes. Mas nada seria igual. Agora, cada ato, cada palavra, cada oracao carregava o propósito que Deus me deu, ser instrumento de sua graça, mesmo nos momentos mais simples. E eu entendi que minha vida nunca mais seria apenas rotina. Ela seria luz nos corredores escuros, esperança nos coracoes cansados, fé que desperta almas. À noite, quando os corredores se aquietavam, eu sentava ao lado de Rafael, segurava sua mão e agradecia. Obrigada, Senhor, por cada passo, cada lágrima, cada instante. E no silêncio do quarto 209, entre o som das máquinas e a luz suave do luar, eu finalmente senti a plenitude de servir com amor.
O que comecou como cansaco e desánimo se tornou fe viva e propósito. E iu sabia, sem sombra de dúvida, que Deus sempre fala aos que estão dispostos a ouvir. Si te gustó la historia, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para seguir las próximas narrativas. Muchas gracias por estar aquí conmigo, hasta pronto, y nos vemos en el próximo cuento.